El ciclismo de la vieja Europa ha quedado completamente paralizado. No hay debate, no hay espacio para las excusas ni para las justificaciones corporativas que las grandes estructuras del continente intenten vender a los medios de comunicación en este punto de la temporada. Lo que se ha vivido en las últimas horas en el entorno del World Tour no es un simple cambio de guardia o una transición generacional amigable. Es una demolición absoluta y violenta de los cimientos tradicionales del ciclismo moderno. Una leyenda viva de este deporte, un hombre que ha ganado en los escenarios más hostiles del planeta, cuyas piernas guardan la gloria de las grandes vueltas y cuyo nombre impone un respeto sagrado en cada rincón del pelotón internacional, ha roto el silencio de la manera más brutal posible. Ha lanzado una declaración que ha caído como una bomba atómica en los despachos de los equipos más poderosos del continente. Sus palabras exactas han sido un golpe directo, seco y humillante al orgullo continental. Isaac del Toro es un dios inhumano. Y con esa sola frase, ha desatado una cacería mediática que ha destruido por completo la reputación y el hype de la gran promesa europea, Paul Seixas. Durante meses, la prensa francesa y los analistas más conservadores de Europa Central habían estado construyendo un relato blindado, casi de fantasía, alrededor de Seixas. Lo presentaban en las portadas como el heredero indiscutible de las carreteras, el ciclista llamado a devolverle el control absoluto de las grandes vueltas a las estructuras tradicionales que siempre dominaron el negocio. Sin embargo, toda esa estructura de marketing, todo ese orgullo inflado por los comités deportivos y los patrocinadores locales, se ha venido abajo como un castillo de naipes en un solo segundo. La leyenda europea no ha tenido piedad ni filtros diplomáticos. En una intervención que ya se cataloga como una ejecución pública en los medios especializados, este titán del deporte ha desnudado las debilidades de Seixas, calificando su rendimiento de terrenal, ordinario y predecible, cuando se le compara con la fuerza devastadora que viene desde el continente americano. El dominio europeo ya no existe en los papeles, ha sido liquidado por un ciclista mexicano que desafía abiertamente las leyes del esfuerzo físico y que ha puesto a temblar a los directores de equipo antes de que el pelotón siquiera pise el primer puerto del Tour de Francia. La tensión en los cuarteles generales de los equipos rivales es insoportable a estas horas del día. Nadie esperaba que los datos internos, que las métricas de laboratorio y los archivos de rendimiento que se manejan bajo el más estricto secreto de Estado dentro del UAE Team Emirates salieran a la luz de esta forma tan cruda y directa. El ciclismo actual ya no es un deporte de sensaciones románticas, es un juego implacable de números, de vatios por kilogramo, de umbrales fisiológicos que separan a los hombres de los mitos. Al filtrar que Isaac del Toro está manejando cifras de potencia que la ciencia del deporte consideraba imposibles o destructivas para un atleta de su edad, la leyenda no solo ha humillado el presente de Seixas, sino que ha enviado una advertencia de terror psicológico a todos los líderes del pelotón. Ya no se trata de una sorpresa táctica, de una escapada afortunada en un día de gracia o de una estrategia de equipo bien ejecutada. Estamos hablando de una superioridad mecánica y biológica que ha dejado a los expertos de la vieja escuela sin capacidad de respuesta. El pánico se ha instalado firmemente en las estructuras del ciclismo tradicional porque saben perfectamente que contra un dios inhumano, las estrategias convencionales de carrera no sirven absolutamente para nada. El impacto de este bombazo informativo ha generado un efecto dominó que destrozando la estabilidad emocional de los corredores europeos. Ver que tus propios ídolos, las leyendas en las que inspírase para subirte a una bicicleta, declaran públicamente que el rival al que te vas a enfrentar en la alta montaña opera en una dimensión biológica inalcanzable, es un golpe de gracia para la moral de cualquier equipo. Paul Seixas ha pasado de ser el centro de los elogios a convertirse en el ejemplo perfecto de cómo el ciclismo continental ha quedado obsoleto frente al zarpazo salvaje de Del Toro. La prensa ya no pregunta si Seixas puede ganar,
Ahora la narrativa impuesta por la realidad. ¿Cuánto tiempo podrá resistir el ritmo infernal que el mexicano va a dictar en las rampas más exigentes? Las llamadas de emergencia entre directores deportivos no cesan. Los teléfonos arden en las oficinas de los equipos franceses, españoles e italianos, buscando una explicación lógica a unos números de potencia filtrados que parecen sacados de una simulación de computadora y no de las piernas de un joven de 20 años. La realidad es cruda y no admite matices. El ciclismo de Europa Central se ha quedado sin respuestas técnicas ante este fenómeno. Creyeron que con tecnología, túneles de viento y dietas milimétricas podrían mantener el monopolio del éxito, pero la genética y la determinación indomable de Isaac del Toro han roto todos sus esquemas de control. La leyenda que soltó el bombazo sabía perfectamente el daño que causaría al afirmar que lo del mexicano es de naturaleza inhumana. No lo dijo para elogiar un buen momento de forma, lo dijo para sentenciar que la competencia real ha terminado antes de empezar. El orgullo europeo ha sido liquidado en público, sus portadas pomposas han quedado en ridículo y el pelotón entero sabe que la próxima vez que se encuentren con el ciclista del UAE en las rampas de los Alpes, no estarán compitiendo contra un hombre, estarán intentando sobrevivir a la masacre deportiva de un dios de los pedales que no conoce los límites humanos. La ciencia del deporte tiene límites muy claros establecidos por décadas de rendimiento de alto nivel en laboratorios europeos, pero los documentos confidenciales que se han filtrado en las últimas horas demuestran que Isaac del Toro camina en una dimensión completamente diferente y desconocida para la medicina deportiva tradicional. Lo que la leyenda del ciclismo ha puesto sobre la mesa de la opinión pública no son especulaciones baratas de la prensa, rumores de pasillo ni opiniones subjetivas de aficionados en las redes sociales. Son las telemetrías crudas, los registros de rendimiento en tiempo real y los archivos de vatios que el corredor del UAE Team Emirates ha dejado impresos con fuego en el asfalto de los puertos más exigentes del mundo. Esos números indican un rendimiento que roza directamente lo sobrenatural y que ha dejado sin argumentos a los científicos más escépticos del viejo continente. Cuando un ciclista normal ataca en la alta montaña, sus picos de potencia se sostienen por breves periodos de tiempo antes que el ácido láctico obligue al cuerpo a retroceder para evitar un colapso orgánico absoluto. Sin embargo, los datos de Del Toro muestran una gráfica lineal de pura destrucción, una entrega de vatios por kilogramo sostenida a lo largo de subidas de más de 40 minutos, que ningún ciclista de la nueva generación europea puede emular sin reventar el motor en el intento. Esta filtración prohibida ha dejado en evidencia el abismo insalvable que existe actualmente entre el ciclista mexicano y Paul Seixas. Mientras que los datos de Seixas muestran el progreso lógico de un ciclista talentoso, pero limitado por las capacidades humanas estándar de la escuela continental, las métricas de Del Toro revelan una mutación competitiva que ha dejado en shock a los ingenieros de rendimiento de todo el circuito internacional. Expertos en fisiología deportiva que han analizado estos datos bajo estricto anonimato afirman que la capacidad de recuperación del ciclista de Baja California entre esfuerzos de máxima intensidad es algo nunca antes visto en la historia moderna del ciclismo de ruta. Un zarpazo en las rampas por parte de Del Toro no es solo un movimiento táctico para sacar unos segundos de ventaja, es una sobrecarga de energía que obliga a sus rivales a entrar en una zona de agonía física de la que es absolutamente imposible regresar en el resto de la jornada. La leyenda que filtró estos datos lo hizo con una intención destructiva muy clara: demostrarle al mundo que la resistencia europea ha sido completamente sometida ante una fuerza superior. El impacto de estos números va mucho más allá de una simple estadística de entrenamiento de pretemporada o de una exhibición en una carrera menor. Esto cambia por completo las apuestas, las estrategias de los patrocinadores y los planes de televisión para las próximas grandes citas del calendario internacional. Los directores deportivos del pelotón internacional
han pasado la noche analizando cada archivo de potencia filtrado, intentando encontrar un punto débil, una caída en el rendimiento por fatiga acumulada o un momento de vulnerabilidad en la gráfica de Isaac del Toro que les permita diseñar una estrategia. Pero la realidad ha sido devastadora. No han encontrado nada más que regularidad brutal, una entrega de potencia constante y una capacidad cardíaca que desafía los manuales de entrenamiento más avanzados de Europa. El orgullo del ciclismo tradicional ha quedado liquidado porque sus laboratorios, sus centros de alto rendimiento y sus escuelas de ciclismo no tienen forma de replicar ni de contrarrestar este nivel de fuerza salvaje. La filtración ha sentenciado el debate antes de tiempo. La potencia de Isaac del Toro no es de este mundo. Y Paul Seixas ha sido la primera víctima mediática de una era de dominio absoluto que nadie sabe cómo detener. Los analistas mecánicos y los preparadores físicos de las grandes escuadras rivales coinciden en un diagnóstico que aterroriza a los patrocinadores: la eficiencia en el pedaleo de Del Toro, en terrenos superiores al 10% de inclinación, es un insulto a las leyes de la física, mientras el resto de los corredores del World Tour se ven obligados a balancear el torso, cambiar constantemente de ritmo y mostrar signos evidentes de sufrimiento extremo para mantener la velocidad. Los datos filtrados confirman que el mexicano sostiene cadencias altísimas con una estabilidad aeróbica perfecta. Esta combinación de factores destruye psicológicamente a cualquier rival que intente seguirle el paso, ya que el esfuerzo requerido para aguantar implica un desgaste que se paga caro en los kilómetros finales de la etapa. El ciclismo europeo está presenciando la caída de su propio imperio de datos y métodos científicos, viendo cómo un solo corredor destroza en la carretera las teorías que consideraban verdades absolutas. El veredicto de los números es inapelable y la destrucción ya ha comenzado. Punchel. El veredicto de la leyenda europea ha sido un golpe de gracia definitivo y demoledor para todo el entorno de Paul Seixas. Durante meses, se le protegió en una burbuja mediática de los inflados, presentándolo ante la opinión pública mundial como la gran esperanza blanca del ciclismo continental, el único atleta capaz de plantar cara con garantías a las potencias extranjeras en las montañas sagradas de Francia. Pero la cruda realidad de la carretera y la contundencia de las declaraciones de este titán del deporte han destruido esa fantasía comercial por completo. Seixas no solo ha quedado relegado a un segundo plano humillante en términos de rendimiento puro, sino que mediáticamente ha sido desmantelado y expuesto ante el escrutinio público. La leyenda no ha tenido el más mínimo reparo en señalar que comparar a Seixas con Isaac del Toro es un insulto directo al ciclismo de élite y a la verdadera historia de la alta montaña. El ciclista europeo ha sido expuesto ante el mundo como un atleta ordinario, que ha tenido la pésima fortuna de coincidir en la misma época con un fenómeno de la naturaleza que no conoce el miedo, el cansancio ni las debilidades biológicas estándar. El miedo dentro del World Tour ya es completamente palpable. Se respira en cada autobús de equipo, en cada hotel de concentración y en las charlas técnicas donde los ciclistas europeos intentan, en vano, convencerse de que todavía tienen una oportunidad real de competir. Las declaraciones de la leyenda han calado hondo en la psicología profunda del pelotón internacional. Cuando un corredor de ese calibre y con esa autoridad moral sale públicamente a declarar ante los medios que un rival es un dios inhumano, la moral colectiva de las estructuras tradicionales se desploma por completo de forma inmediata. Los ciclistas de la vieja Europa ya no salen a la carretera con la mentalidad de ganar la carrera. Salen con el único objetivo de intentar sobrevivir al ritmo infernal y destructivo que impone la máquina del UAE Team Emirates. Paul Seixas ha sentido el peso de esta humillación pública en carne propia, viendo cómo sus propios patrocinadores y sus directores técnicos guardan un silencio sepulcral ante la contundencia matemática de los datos de potencia filtrados. El ciclismo europeo ha sido golpeado con violencia en su punto más débil,
su orgullo histórico de creerse los amos y señores absolutos de las grandes cumbres. Este escenario de terror psicológico ha desatado un caos absoluto en las planificaciones estratégicas de la temporada de las grandes escuadras del continente. Preparaciones e inversiones millonarias que se habían diseñado con años de anticipación para asaltar el podio del Tour de Francia ahora mismo están siendo arrojadas a la basura por los comités deportivos. Los directores de equipo saben perfectamente si intentan seguir el ataque talpino de Isaac del Toro basándose en sus parámetros y manuales habituales, sus jefes de filas terminarán colapsando a mitad de puerto, entrando en un estado de fatiga crítica y perdiendo minutos valiosos en la clasificación general en un solo día. La humillación de Seisas es el reflejo exacto de una crisis estructural mucho más profunda. Se ha dopado completamente sin respuestas técnicas ni científicas ante la evolución salvaje del ciclismo latinoamericano encarnado en la figura indomable y desafiante de Del Toro. El ultimátum ha sido dictado en las esferas más altas del deporte y la conclusión es ineludible. El viejo orden establecido ha sido completamente destruido y humillado ante los ojos del mundo entero. La caída del orgullo continental también ha provocado un quiebre en la confianza de los directores de rendimiento europeos. Aquellos entrenadores que se jactaban de poseer los métodos de entrenamiento definitivos, hoy guardan un silencio incómodo al ver el ciclista mexicano destroza sus bloques defensivos sin necesidad de complejas tácticas de equipo. La superioridad de Del Toro no se basa en el engaño o la estrategia oculta, se basa en una capacidad pura de someter a sus rivales, mediante el dolor y la velocidad sostenida en pendientes imposibles. Esta demostración de fuerza ha dejado a Paul Seisas como el símbolo de una generación europea que fue vencida antes de iniciar la verdadera batalla en los Pirineos y los Alpes. El pánico está justificado y nadie en el World Tour tiene el valor de negar que el dominio ha cambiado de manos de manera irreversible. Las montañas ya no son un terreno neutro donde la táctica pasiva y la paciencia matemática pueden salvar a un corredor inteligente de la vieja escuela, se han convertido oficialmente en el escenario de una masacre deportiva sin precedentes en la era moderna. El zarpazo alpino que Isaac del Toro tiene preparado para las próximas grandes citas del calendario internacional no se parece a nada que el pelotón de este siglo haya experimentado jamás en carne propia. La leyenda europea, al revelar los datos de potencia prohibidos y destrozar públicamente el mito de Paul Seisas, ha dejado dolorosamente claro que el ciclista mexicano no planea ganar las carreras por diferencias de segundos en el último kilómetro, ni mediante alianzas estratégicas oportunistas entre directores de equipo. Su plan maestro es la aniquilación total y absoluta desde la mismísima base de los puertos. Quiere obligar a todo el bloque continental a enfrentarse a un ritmo de ascensión tan violento, asfixiante y despiadado que destruirá a los grupos principales mucho antes de que la señal de televisión internacional empiece la transmisión en directo para el mundo. Es un ultimátum brutal que cambia por completo y para siempre las reglas del juego en la alta montaña. La geografía del Tour de Francia, con sus rampas asesinas que desafían la gravedad y sus cumbres míticas que superan los 2000 metros de altitud, solía ser considerada el santuario sagrado del ciclismo tradicional. Allí, los escaladores europeos dictaban su ley hierro, basándose en el conocimiento milimétrico de que cada curva del asfalto y en el soporte masivo de equipos que controlaban el ritmo de la carrera a su antojo para proteger a sus líderes. Todo ese control geopolítico y deportivo ha saltado por los aires de forma violenta. Los datos filtrados demuestran que la capacidad biológica de Del Toro para resistir la de oxígeno a altitudes extremas supera con creces los registros históricos de los corredores más dominantes de las últimas décadas. Cuando la carretera se empina verticalmente hacia el cielo, el ciclista mexicano activa un modo de rendimiento que la misma leyenda ha descrito como devastador y terrorífico para cualquiera que intente, por orgullo, mantenerse a su rueda.
Paul Seixas y el pelotón europeo ya no defienden su territorio. Están presenciando impotentes cómo se les arrebata el control de sus propias montañas de origen. Este nuevo paradigma ha generado una división profunda y un ambiente de pánico entre los analistas y preparadores del World Tour. Los sectores más conservadores eufóricos intentan restar importancia a las métricas de potencia filtradas, afirmando desesperadamente los entrenamientos de laboratorio, no siempre se trasladan de la misma forma a la tensión extrema y al desgaste de una carrera de 3 semanas. Pero la leyenda que desató esta tormenta mediática ha destruido ese débil argumento con una frialdad absoluta. Los números sobrehumanos ya han sido probados con éxito en carrera, ya han provocado el colapso destructivo de bloques enteros en suelo europeo, y solo es cuestión de tiempo para que esa misma destrucción masiva se repita a escala global en las carreteras más famosas de Francia. El pelotón se enfrenta a una realidad innegable que destroza su moral. Las viejas tácticas de desgaste controlado y control pasivo de vatios han quedado completamente obsoletas ante la llegada de un competidor indomable, que simplemente no se rige por los límites biológicos del ciclismo convencional. El impacto psicológico de este ultimátum alpino ha anulado la capacidad de reacción de los jefes de filas del continente. Saber que el líder del UAE Team Emirates no va a esperar a los últimos 3 kilómetros para atacar, sino que impondrá un ritmo de demolición desde el primer metro de ascenso, destruye cualquier plan de carrera conservador. Los ciclistas europeos ya no discuten cómo atacar al mexicano. Sus reuniones a puerta cerrada se centran exclusivamente en calcular cuántos kilómetros podrán aguantar el ritmo antes de que sus piernas digan basta y queden completamente descolgados en la clasificación general. La ventaja ya no es solo física, es un dominio mental absoluto que ha dejado a la nueva generación europea sin armas para defender su propio honor en las cumbres más altas del planeta. La mesa está completamente puesta para lo que ya se cataloga en los círculos más exclusivos del World Tour como la mayor ejecución deportiva de la era moderna del ciclismo de ruta. La sentencia histórica dictada por la leyenda europea no deja el más mínimo lugar a segundas lecturas, interpretaciones optimistas ni paños calientes para el bando continental. Isaac llega al Tour a Francia con la etiqueta indiscutible de un dios inhumano que ha venido a reclamar lo que, por derecho de fuerza pura, pertenece. El bombazo mediático de las últimas horas y la filtración masiva de sus datos de potencia sobrehumanos han terminado de destruir la poca confianza y el orgullo que les quedaba a sus rivales directos en el pelotón. Paul Seixas, el gran proyecto multimillonario del ciclismo francés, ha quedado reducido a un mero espectador de lujo en una obra de teatro donde el protagonista absoluto ya ha sido elegido por la contundencia inapelable de sus propias piernas. El orgullo histórico de Europa ha sido liquidado tanto en los despachos como en las carreteras, dejando al descubierto la fragilidad extrema de un imperio deportivo que se creía invencible. El Tour de Francia del año 2026 no será recordado en el futuro como una batalla de resistencia equilibrada de 3 semanas entre grandes titanes, sino como el escenario exacto donde Isaac del Toro desatará una tormenta de vatios sin precedentes que reescribirá por completo los libros de historia del deporte mundial. Los directores deportivos más experimentados y astutos del circuito ya admiten abiertamente en privado lo que la leyenda ha tenido el valor de gritar a los 4 vientos ante la prensa: intentar derrotar al mexicano en un mano a mano directo en la alta montaña es una misión absolutamente suicida, que destruirá las carreras y las temporadas de los líderes europeos antes de que el pelotón logre llegar a París. La filtración ha sido el golpe psicológico definitivo, una jugada maestra de demolición mental que ha desarmado por completo al pelotón continental antes de que caiga la bandera de salida en la primera etapa. La controversia está cerrada y el veredicto es absoluto. El ciclismo tradicional ha sido humillado y sometido ante la llegada del nuevo rey indiscutible de las carreteras del planeta.
No hay marcha atrás ni espacio para la rectificación, para las estructuras tradicionales del World Tour. Las pantallas de televisión, los debates de los expertos, las portadas de los diarios deportivos de toda Europa ya no pueden seguir ocultando la verdad detrás de campañas de marketing corporativo, mal diseñadas o falsas promesas de gloria. La fuerza salvaje, el rendimiento inhumano y la determinación ciega de Isaac del Toro han puesto al ciclismo mundial en un punto de no retorno absoluto. Mientras el entorno cercano de Paul Seixas asimila en silencio el tamaño de la humillación sufrida ante los medios, el ciclista de Baja California continúa su preparación implacable en el corazón de las montañas, ajeno al pánico y al caos que su solo no oca en el viejo continente. El zarpazo definitivo está por ejecutarse en las rampas más sagradas del circuito, y el mundo entero está a punto de presenciar el día en que, o si un dios, destruirá por completo, y de forma definitiva, los últimos restos del orgullo europeo ante los ojos de la historia. Con esta sentencia, se cierra el debate sobre quién marcará el ritmo de la nueva era del ciclismo global. Las viejas potencias continentales se ven obligadas a aceptar su nuevo rol secundario, asumiendo que la velocidad y la potencia pura ahora hablan un idioma completamente diferente. La era del dominio europeo ha sido clausurada de manera violenta en las rampas de los Alpes, y el Tour de Francia se prepara para ser el escenario de la coronación definitiva de un ciclista que hartó todos los moldes establecidos por la ciencia del deporte.